Se llama pensamiento crítico, o al menos así lo llamo yo. Según la RAE, la palabra pensamiento se refiere a la actividad, la acción y el efecto de pensar. En cuanto al adjetivo crítico, esta explica que este adjetivo describe algo como perteneciente o relativo a la crítica, la cual el diccionario de Oxford define como el conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Es decir, tras este rollo podríamos decir que el pensamiento crítico es el pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Y ahora es cuando me pregunto yo, si el pensamiento crítico es eso, es decir, si el pensamiento crítico es pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis, ¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? En mi opinión, pensar es igual a pensar críticamente. Si uno no piensa críticamente cuando piensa, uno no está pensando. Pensar críticamente es subir al espacio, subir al Olimpo y ver desde allí el mundo, desde la tranquilidad, la serenidad, la imparcialidad y la racionalidad. Existe la influencia, pero nunca la manipulación. Pensar críticamente es pensar en tercera persona, es ser imparcial. Para mí solo existe una manera de pensar, y por eso decir pensamiento crítico es decir pensar. Pensar críticamente es salirse del problema, encontrar una posición ajena al mismo y desde ahí intentar resolverlo. Esa posición es una posición privilegiada y como tal no está hecha para cualquiera. Lo difícil del pensar no es ejecutar la acción estando aquí arriba. Lo difícil del pensar no es ver el mundo estando ya aquí. Lo difícil del pensar es cómo llegamos a sentarnos aquí y cómo llegamos a visualizar desde esta posición cada situación de cada día, de cada lugar del mundo. Lo difícil no es pensar desde aquí arriba. Lo difícil es cómo llegamos a pensar desde aquí arriba. Lo complicado no es el fin, sino el camino. Dice la RAE que pensar es opinar. Perdónenme que les diga que pensar no es opinar. Pensar no es juzgar. Pensar es analizar. Personalmente, me gustaría que ese adjetivo de ahí no hubiera que ponerlo ahí. Pero hay que ponerlo ahí sencillamente por la razón de que nos han metido en la cabeza de que eso no es lo mismo que eso. Sin embargo, es el pensamiento crítico el que arranca de raíz ese hierro y el que deja que crezca según tu propia naturaleza. Sin pensamiento crítico no eres nada. Eres 100% equiparable a una máquina. No tienes capacidad de decisión propia.